legalidad. Eso es un principio, que no siempre se cumple y ahí está la acción gremial para cumplir ese principio. O sea, la acción gremial reposa sobre ese principio, que la realidad sea la norma y no al revés. Nosotros queremos que de la realidad se desprenda la norma. Eso es una vieja discusión, es una vieja discusión. La concepción anglosajona y sobre todo norteamericana de la norma es que la norma, y también francesa, porque viene del iluminismo, ¿no? Es que la norma construye el futuro. Entonces todos los liberales aman la norma que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces dice, no, bueno, porque algún día la realidad va a ser como la norma. Y nosotros decimos, no, nosotros necesitamos una norma que refleje esta realidad, para consagrarla si es buena y para cambiarla si es mala, no que sea un horizonte de futuro. Esa es una vieja discusión, por ejemplo, entre los unitarios y los federales en torno a la Constitución en la Argentina. Piensen, por ejemplo, que la reforma legal, digamos, ¿en qué año hace la reforma constitucional el peronismo? En el 49, después que hizo toda la reforma social, no antes. Después dice, ahora lo meto en una constitución. ¿Cuál es la tradición que se impone ahora? La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una constitución maravillosa, tenemos derecho a todos los porteños. Sin embargo, tenemos pibes viviendo abajo de la autopista. ¿Por qué? Porque es una constitución típicamente iluminista. La norma es para allá, la norma es para el futuro, la norma orienta a una sociedad hacia el futuro. Y nosotros decimos no, la norma tiene que ser una herramienta que modifique las injusticias sociales de la realidad y que la consagre modificada, pero en esta realidad, no en otra realidad. Bueno, es una discusión filosófica. Otra vez ahí hay un debate ideológico muy interesante y el ejemplo que trajiste es justo para ilustrar la actividad sindical, porque voy a volver, en este caso voy a citar a Aristóteles, la única verdad es la realidad, ¿no? Insisto con esto porque ahora está muy en boga, trayendo a Hannah Arendt y a toda la corriente ideológica, eh, que después de entrada al existencialismo y todo esto, digamos, son liberales de izquierda, ¿no? Esa es una corriente del liberalismo de izquierda, que dice que, digamos, la verdad no deviene nunca de la realidad, ¿no? Que la realidad es la prepotencia del fascismo y que la verdad es una construcción ética. Bueno, independientemente del fascismo, que por supuesto no adhiero al fascismo, pero yo creo mucho en la fuerza de la realidad. Digo, claro, esa realidad hay que interpelarla desde una ideología. Uno no interpela la realidad desde la cabeza hueca. O como te dicen en la docencia, se usa mucho la metáfora, hay que entrar al aula y dejar la ideología en la puerta. Bueno, yo cuando entro a un aula no dejo la ideología en la puerta porque forma parte de mi persona la ideología. No soy yo y mi ideología, es lo mismo eso. Entonces no la puedo dividir de lo que hago. Yo a la realidad la interpelo desde lo ideológico, pero me defino por la realidad. O sea, por más que yo piense de una manera determinada, si la realidad me está demostrando lo contrario, no hago caprichito. Digamos, trabajo con esa realidad que tengo. Tengo que tener una dosis de pragmatismo, si se quiere. Estamos representando compañeros y compañeras y estamos representando intereses. No podemos solamente basarnos en el principio de lo ideal. La realidad es la que va a imponer nuestro accionar. Tenemos que aceptarla como es para modificarla. Es más, tenemos que estudiar la realidad. La realidad se nos impone por todos lados. Entonces uno no puede decir, ah, hola, esto es la realidad. No, uno tiene que romperse la cabeza viendo cómo le entra esa realidad. Por eso el laburo del sindicalismo es complejo, del sindicalista, y yo lo que quiero hacer ahora es mostrarle esas cuestiones. A ver, vamos. Ahí inhabilitó. ¿Quién es el anfitrión? Yo.
¿Podés habilitarlo? A ver, probá A de ver, vuelta, porque no me... a ver. No, me dice que está inhabilitado. Vamos a probar otra vez. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Ahí fue. Pero lo que pasa es que yo no abrí. Un minutito, ¿eh? Perdón por toda esta demora, pero ya vamos a... Creo que estamos a gusto con los tiempos, creo que es un lujo poder tener estos encuentros con vos, así es que tomate el tiempo que haga falta. Te agradezco mucho el elogio, pero No, en esto sí merecido. estoy un poco... Nosotros también, ¿eh? Yo de hecho ¿Así? no, soy la anfitriona, pero porque me pasó Paula la reunión. Yo no sé abrir esto, básicamente. Así que Bueno, estamos aprendí. todos aprendiendo. Ahí Sí. estamos. Somos más Bueno, listo. humanistas Ahí estamos. Lo que vamos a ver hoy, que de las máquinas. lo, ¿lo están viendo ahora? Sí. Sí, Bueno, libre hoy sindicato. como magia de la, o como muestra del adelanto tecnológico de mi esfuerzo por depurar la realidad, hoy armé un PowerPoint. Así que va a ser más cómodo, ya no tengo que volver a entrar. Y lo que vamos a ver, como les anticipaba, es la construcción de un sindicato que la variedad que tienen en los dibujitos lo que intenta mostrar que un sindicato siempre es una cosa plural. El sindicato no agrupa a los que piensan de una manera, agrupa a los que hacen una actividad similar. O sea, el modelo sindical en la Argentina es muy importante. El modelo sindical en la Argentina es el único que quedó en pie en el mundo y es no solamente ahora el más poderoso, siempre fue el más poderoso, porque se pensó desde el poder. Quiero decir con esto, en la década del 40, la irrupción del peronismo pensó la incorporación del sindicalismo a una estrategia de poder. Eso es la novedad, la gran novedad del peronismo. Ahora, no lo hace desde la inexistencia, es mentira en la fábula peronista que dice que Perón inventó los sindicatos. Ustedes lo vieron, los sindicatos vienen de larga data en la Argentina. Y ustedes también vieron que en la década del 30 ese sindicalismo estaba buscando una representación política. Ya no era el sindicalismo revolucionario de los anarcosindicalistas, sino que era un sindicalismo que estaba buscando una representación política. La novedad en esa conjunción entre Perón y el sindicalismo, eso es el peronismo, el 17 de octubre, ahí nace el peronismo. Primero hay un encuentro entre Perón y los sindicatos, en donde Perón se da cuenta que ahí tiene una base social disponible. Por supuesto que él de entrada no pensó hacer jugar esa base social, porque esa base, Perón pensaba ser el candidato de la UCR. A medida que se le va imposibilitando esa postura y que la UCR es captada por Braden, entonces Perón define jugar la última partida como líder de los sindicatos. Y ahí los sindicatos crean el Partido Laborista después del 17 de octubre, primero hacen el 17 de octubre, eso es el nacimiento de ese movimiento político sindical, y luego crean el Partido Laborista con el cual ganan las elecciones del 24 de febrero de 1946. Y ahí empieza este fenómeno complejo y diverso. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el sindicato es diverso, que no se organiza por corriente ideológica, porque si no sería débil. ¿Cómo piensan esos compañeros el sindicalismo? Lo piensan por actividad. No piensan muchos sindicatos en una actividad. Piensan un sindicato por actividad. De ahí que muchos sindicatos, cuando ustedes lo lean, por ejemplo, se llama, digamos, SUTE, Sindicato Único eh, de Trabajadores de Edificios, SUTE. ¿Por qué único? Porque está respaldado en ese modelo de un sindicato por actividad. Lo que viene después de esto, como para que ustedes puedan entender la actividad de ustedes, es que las primeras actividades que dibujó el peronismo o que dibujó el sindicalismo de esa época con el gobierno peronista fueron actividades monolíticas. Piensen ustedes que
la dinámica del sistema hace que después se discuta la actividad. Les voy a dar un ejemplo. Este modelo sindical pensado en la actividad tenía un solo sindicato metalúrgico, que era la UOM. Pero a medida que la Argentina incorporó la metalmecánica, después de la caída del peronismo, incluso en el año 58, se creó la ESMATA, que es el sindicato de los metalmecánicos. O sea, que es el sindicato de los metalúrgicos que laburan con fierro, pero con motores. Los otros laburan con fierro, la UON labura con fierro. Y estos laburan con fierro y con motores. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque las actividades cambian, no son eternas. Entonces uno podría decir, bueno, debería existir el sindicato de los médicos y tomar la medicina como una sola actividad. Pero a medida que la medicina se va complejizando y aparecen múltiples actividades dentro de una sola, de una sola cuestión, uno puede pensar en crear sindicatos por actividades específicas y una confederación que los nuclea a todos, o una federación que los nuclea a todos. Uno puede, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo este. Miren, en el ámbito del Ministerio de Economía y sus organismos de influencia, hay 3 sindicatos. Los que atienden al empleado público raso del convenio general, UPCN, ATE y APH. Los que atienden al trabajador específico de la aduana, SUPARA, Sindicato Único de la Aduana, y los que atienden a los trabajadores de la DGI, AEFIP, Asociación de Empleados de la FIP. Todos esos sindicatos tienen una federación de trabajadores de la economía, porque todos esos laburantes trabajan bajo la dirección del plan económico del país. Entonces son sindicatos distintos, pero que se nuclean por federación. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿cómo rompe con este tema de la actividad? Porque en la Argentina hay libertad sindical, pero condicionada a la personería. Hay libertad sindical, pero condicionada a la personería. ¿Qué quiere decir? ¿Cualquiera puede armar un sindicato? Sí. Pero el Estado le va a dar personería al sindicato mayoritario, porque cree que la unidad en la negociación es fundamental para que el sindicato se iguale al capital. El capital nunca se presenta disperso porque se tiende a acumular. En cambio, los trabajadores pueden dispersar su representación sectorial. Muy bien, podés tener 7 sindicatos si querés, pero va a representar a todos los trabajadores de ese sector de la actividad el que obtenga la personería gremial. ¿Cómo se obtiene la personería gremial? Por cantidad de afiliados. Es un trámite engorroso porque se ventilan padrones, no es tan fácil, chicos y chicas. No es que yo digo, bueno, armé el sindicato de los intensivistas, entonces ahora voy al Ministerio de Trabajo, como tengo más afiliados que todos, me van a dar la personería. Bueno, la burocracia del ministerio es un hueso duro de roer. Por eso es necesario la participación política, que ahora vamos a ir viendo. Porque la ley tiene pliegos. Dice, a ver, ¿dónde trabajan los intensivistas? En un hospital. ¿Y quién tiene el convenio colectivo del hospital? UPCN y ATE. Ah, bueno, no te lo doy. ¿Vos tenés más afiliados que UPCN? No, en la terapia intensiva sí. Sí, pero UPCN tiene 2 millones de afiliados, no sé, 200.000 afiliados en el país. ¿Vos tenés 200.000 afiliados? No, pues yo afilio en la terapia, sí, pero acá no dice, ¿ves? Acá dice el ámbito laboral. ¿Cuál es el encuadre? ¿Cuál es el ámbito? El hospital público. Entonces, tenés que tener un buen abogado, tenés que tener un abogado que maneje los temas, las roscas del ministerio, y tenés que desarrollar una actividad que es la que vamos a ir viendo a partir de este día, o sea, a partir de esta charla. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es imposible? No, es posible. Digamos, ¿dónde está la posibilidad? Miren, le voy a decir otra idea central. El éxito de las organizaciones no está en la cantidad de afiliados, sino en la calidad de los cuadros que la conducen. Necesitamos cuadros de calidad que conduzcan organizaciones y que se propongan
éxitos y no fracasos. Para proponerse éxito tenés que saber lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Pero si vos te propones, por ejemplo, si yo me propongo ser el 9 de San Lorenzo, no voy a poder. ¿Entendés? Ahora, si yo me propongo ir a ver a San Lorenzo en una buena platea, quizás pueda. El 9 ya no lo voy a hacer. ¿Entienden? Bueno, a ver, ¿cómo era que se corría esto? Muy bien. Siguiente. Bueno, de esto vivimos Pero, nosotros. Rubén, ¿Sí? esos cuadros, buenos cuadros, tienen que estar politizados, no tienen que ser estereotipados ni cabezas huecas como dijiste al principio, tienen que tener una consolidación de No, politización importante también, ¿o muy no? bien. Yo no estoy viendo quién habla. ¿Quién es la compañera que está hablando? Nélida, Nélida, perfecto. Nélida, te estás anticipando a la filmina. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de perdón, acuerdo. No, no se puede andar en esta actividad. No, un buen cuadro es un cuadro que está politizado. Ahora vamos a ver en qué sentido, ¿no? Porque insisto con esto. Los sindicatos son diversos. Los que tienen que tener una postura políticamente clara de interés con la clase trabajadora son los cuadros que lo conducen. La base del sindicato y es diversa. Hay un muchacho en la fábrica de acá a la vuelta que viendo el auto del patrón cree que puede ser como el patrón porque se compra un auto parecido. Eso puede pasar y vos lo tenés que representar igual. El que no se puede equivocar es el representante. El representado se puede equivocar, puede votar al enemigo, puede hacer lo que quiera. El que no se puede equivocar es el que conduce. Los que estamos obligados a profesionalizar nuestras prácticas somos nosotros. Un compañero que se afilia por un beneficio. Ni no tiene por qué. Si le gusta, bienvenido al infierno. Ahora, si no le gusta, que siga en su mundo, que es feliz. Eh, Nosotros vivimos de esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el capital intenta desproveer a la relación del trabajo, es decir, que la tengamos en una cabina telefónica, el trabajador y el patrón, como es habitualmente cuando hay precariedad laboral, es decir, vos vas a trabajar en negro al kiosco de Pancho de acá a la esquina y el dueño te dice, vas a laburar de 8 de la mañana a 10 de la noche y te voy a pagar 20 lucas por mes. Los días que no venís te lo descuento. Mirá que si te enfermas, te descuento igual. Eso no es una negociación colectiva, eso es un acuerdo en una cabina telefónica, entran dos. El patrón y el pibe que va a buscar el laburo. Bueno, nosotros tenemos que romper esa práctica de contratación, que en los últimos 30 años creció mucho, y tenemos que instalar la idea de negociación colectiva. ¿En qué se basa lo colectivo de la negociación? En la actividad. Yo represento a la actividad docente, no solo a los que están afiliados, a los que no están afiliados también. Cuando yo me siento con el Estado a discutir condiciones de trabajo, no digo, che, mira, la maestra de séptimo B no, porque en realidad no está afiliada a mi sindicato y es gorila. No, es para ella también. Es para la de séptimo, para la de primero, para la de segundo, para el profesor de educación física, para el que odia a los sindicatos, para el que está afiliado a 3 sindicatos al mismo tiempo. La negociación siempre es colectiva y no discrimina. Acá hay buena parte del poder sindical, pero recuerden que lo colectivo de la negociación tiene que ver con la actividad. Por lo tanto, la posibilidad de adquirir personería en la actividad es la columna vertebral del movimiento sindical. Digamos, el tener una personería sindical que me permite sentarme en esa mesa es lo que alienta, es como la energía, es como, digamos, la nafta de un auto. Hoy, le quiero decir esto que se lo tenía que haber dicho en la otra filmina, se lo digo acá. Hoy está bastante flexible la personería en el ámbito del Estado. Hay un decreto de Néstor Kirchner que estableció que en el ámbito estatal no se requiere de una personería para sentarse en esta negociación colectiva. Con lo cual, uno puede comenzar a representar a sus compañeros
sin la necesidad de pasar por el trámite de personería, solo en el ámbito del Estado, no para el ámbito privado, solo para el ámbito del Estado. Entonces recuerden siempre, la negociación colectiva es como la identidad sindical. No hay actividad sindical si no hay negociación colectiva. Y el capital detesta la negociación colectiva, porque, bueno, ustedes lo van a escuchar, tendrán familiares que tienen una pequeña pyme, tendrán familiares con alguna empresa, amigos, que los tipos, y está bien, porque ellos están de un lado del mostrador, los tipos te van a decir, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo uno que labura bien, labura bárbaro, no sabe, es Messi, pero le tengo que pagar lo mismo que al vago que no hace nada. Bueno, uno le diría, nadie te impide que le pagues más a Messi, ¿eh? Lo que pasa es que al vago le tienen que pagar lo que marca el convenio. ¿Entendés? Este es el problema. O sea que ellos quieren pagarle menos al que tiene dificultades para ese menos dárselo como incentivo al que mejor le rinde. Y entonces uno le dice, no, mira, si vos querés premiar al que más rinde, sacá plata de tu plusvalía y pagásela, si eso no está prohibido. Entonces te va a decir, vos, lo que pasa es que los sindicatos vienen y defienden a los vagos, y los otros se defienden solos. Los otros no necesitan. A Messi, este Messi, que vos decís que labura bárbaro, no necesita delegado, ese va solo. Ahora, el otro hay que ver por qué no rinde, como decís vos, hay que ver qué es lo que le pasa, cuál es su entorno, cuál es el entorno que vos le proponés para el trabajo. O sea, la organización sindical, claro que defiende al tipo que está en problema, no defiende al que anda bárbaro. Lo defiende igual, digo, pero no se sienta a hablar con el de recursos humanos de una clínica por el tipo que no tiene ningún problema. Se sienta a hablar por el compañero o la compañera que tiene un problema. Bueno, laburamos de eso, ¿qué vamos a hacer? A veces defendemos cosas que no deberíamos defender, y sí, pero ¿por qué lo hacemos? Porque estamos obligados a hacerlo, por el carácter colectivo de nuestra actividad. No podemos discriminar nosotros. Nosotros tenemos que defender a todos. Hay algunos que le va bárbaro y otros que le va mal. Y tenemos que defender al que le va mal. Y no son piezas de una máquina, son seres humanos. Por eso lo tenemos que defender. Porque son, y tenemos que entender que el patrón, el dueño de la clínica, en el caso de ustedes, los que trabajan en la actividad privada, aún de ese que va lento, saca plusvalía. No que no pierde plata, nunca pierden plata. Nunca pierden plata. Entonces, digamos, a veces nosotros quedamos en esa discusión, está liviana por la tele, los sindicalistas defienden vagos. Bueno, paremos un poquito. Paremos un poquito. Hay que ver quién es vago, quién no es vago. Hay que ver por qué lo hacemos. Hay que ver por qué lo hacemos, si están las leyes que nos obligan a la negociación colectiva. Gracias a Dios, ¿no? Lo que viene de una negociación colectiva es el convenio colectivo de trabajo. Pero ¿por qué está esta? ¿Por qué recién vieron qué linda la mesita que estaba? Fíjese cuál es la diferencia entre la filmina, digamos que pasamos recién, y esta filmina. ¿Qué diferencias ven ustedes? La El acción. orden. El orden. En uno están los representantes, quizás en el otro no. Acá aparece lo representado, ¿no? Lo otro era la negociación y esto es cuando fracasó la negociación. Esto parece una medida de fuerza. Muy bien. Muy bien. Esto es una acción gremial, la podemos encuadrar en un conflicto, la podemos encuadrar en cualquier cosa, o porque tenemos ganas de comer chori. Lo que yo quise marcar con estas dos es que no hay una sin la otra, es decir, esa negociación prolija alrededor de una mesa donde están los distintos componentes que vamos a ver ahora, necesariamente necesita de esto para que funcione, porque si no, no funciona. La pregunta del millón es, ¿por qué no funciona naturalmente la negociación colectiva? ¿Por qué necesita de esta leña, de este fuego? ¿Por qué necesita de la acción gremial la negociación? Porque nadie quiere perder privilegios. Muy bien, porque muy bien, muy bien. Nosotros trabajamos para conquistar derechos y cada vez que conquistamos un derecho hay alguien que pierde un privilegio.
Nosotros lo hacemos con alegría, cada vez que ustedes van a ver una acción gremial, hay chori, hay joda, hay cumbia, hay alegría, y los otros lo hacen con una tristeza que se les nota en el gesto. Cada vez que ceden Los otros utilizan la fuerza de seguridad. ¿Cómo? Que los otros utilizan la fuerza de seguridad que tienen ahí, los policías, para reprimir. Bueno, claro, cuando se le va de las manos, reprimen la acción gremial. Pero en general la acción gremial no es tan reprimida en la Argentina en tiempos normales. Fue muy reprimida durante el macrismo, pero no fue, y durante el menemismo. Bueno, con la alianza también, recuerdan que la alianza subió y lo primero que hizo es desalojar una manifestación frente al Congreso donde hieren a Piumato, sí. Lo hieren de una bala en un testículo. Bueno, entonces me tengo Comenzó que corregir. Y terminó con muertos. Nos pegaron siempre, nos pegaron siempre. Sí, repasando la película te das cuenta que siempre cobraste, ¿no? Y bueno, desde aquella marcha por la paz y la democracia del año 83, 82, donde matan a Dalmiro Flores, de ahí en adelante, es verdad, la represión es una fuerza para disolver la pretensión de negociación colectiva. Quiero decirles esto también. La 1420, no, la 14.250, se me mezclaron las leyes, la 1420 es la de educación. La 14.250 es la ley de convenio colectivo de trabajo, la ley de paritarias. La ley de paritarias estuvo suspendida en la Argentina desde el golpe de Estado del 76 hasta el año 2005, que Néstor Kirchner le devuelve al sindicalismo argentino su ley madre, la de la negociación colectiva. Y les dice, ojo muchachos, yo le doy la herramienta, no la vayan a usar en contra. Cuiden esto, no la rompan. ¿No? En el acto que le devuelve el derecho a la negociación colectiva, le dice, no pidan demasiada cosa, tranquilo. Moyano, que le dijo, los sindicalistas somos responsables como para mantener el orden democrático y conquistar derechos al mismo tiempo. Lo dijo, fue un acto público. Entonces, ¿cuándo tuvo vigencia? La 14.250, pleno, ¿no? La 14.250 tuvo vigencia durante el peronismo, del 45 al 55. Luego se interrumpió hasta el retorno al peronismo. No quiere decir que no haya habido negociaciones colectivas en el medio. No eran generales. Tal gremio la conseguía, tal sindicato la conseguía. Luego la dictadura la suspendió. Hay desaparecidos, sindicalistas desaparecidos. Yo le nombré a Smith por defender su convenio colectivo. Los últimos convenios colectivos en la Argentina habían sido los del 75. Es más, la UON todavía lo tiene. Fue los famosos convenio colectivo que acordaron con Perón, pero lo termina firmando Isabel. Se habían acordado en el marco de la reforma de la ley de contrato de trabajo y se larga la nueva ola de convenio colectivo de trabajo después de 18 años de negociaciones fragmentadas. Esos convenios, la dictadura los elimina, pero no los puede, no los aplica, pero no los puede eliminar. Ahora después les voy a explicar por qué a través de la filmina. Cuando vuelve el orden democrático, se suponía, me acuerdo las primeras pintadas, yo era un joven en aquella época y ya era un activista de la CGT, nosotros pintábamos las paredes con una leyenda que decía paritaria ya. Y tuvimos que esperar hasta el año 2005 para que la ley de paritaria se pudiera, o sea, desde el 83 que pintábamos paritarias ya, hasta el año 2005, los convenios colectivos de trabajo se podían celebrar si eran a la baja, en el marco de la flexibilización laboral del menemismo. O sea, si nosotros íbamos a flexibilizar el convenio de la actividad, en el Ministerio de Trabajo menemista te armaban una mesa, te sentaba, era la misma foto pero para cagar gente. Era la foto anterior a esta pero sin esta. O por lo menos esta foto enfrentada a la otra, no complementaria a la otra.
¿eh? Entonces, bueno, esto hay que cuidarlo en el sentido que decía Néstor Kirchner, pero hay que cuidarlo desde un punto de vista estratégico del movimiento obrero. Es decir, esto es un arma. Ahora lo vamos a ver porque esto es el arma de igualación que tienen los trabajadores. Por eso es importante saber cómo la utilizamos. Digamos, estamos, a veces no vale la pena matar una mosca con un misil. Entonces hay que usarla armoniosamente y en su debido tiempo. Por esto es la importancia del convenio colectivo de trabajo, porque el convenio colectivo de trabajo es un momento de igualación social. Miren, esto está mostrando la figurita del obrero y la figurita del patrón. En el único momento dentro del capitalismo, nosotros nos movemos en el capitalismo, como dicen los filósofos ahora, es más probable que acabe el mundo y no el capitalismo. O sea, nosotros damos por asumido que el modelo es el sistema es el capitalista, el problema es el modelo. Una cosa es un capitalismo, como en Estados Unidos, que viene un día el patrón y te dice, listo, se te acabó tu laburo y vos guardás la cosa en una bolsita y te vas. Y otra cosa es un modelo como el que estamos defendiendo nosotros, con uñas y dientes, donde hay que respetar un convenio colectivo de trabajo y si lo vas a despedir le tenés que pagar la antigüedad. Porque no es un objeto, es una persona. No es un contrato de locación para entrar a un departamento, un ambiente. Es el cuerpo y el alma de una persona. No es que vos la usás cuando querés y la tirás a la basura. Entonces, en este momento de la convención colectiva es en el único momento donde el capital y el trabajo se igualan. Es en el único momento donde el capital y el trabajo se igualan. Por eso es tan difícil llegar a este momento. Es tan difícil arrebatarle al patrón las condiciones de trabajo, cómo tienen que ser las normas de seguridad, cómo tienen que ser las normas de higiene, cómo tiene que ser el ritmo del trabajo, cómo tiene que ser la capacitación de los trabajadores, cómo tiene que ser los cuidados de la salud para el trabajador y para su familia, cómo tiene que ser la caja de jubilaciones de ese trabajador y finalmente cuánto tiene que ser el salario de ese trabajador. ¿Cuál es la proyección de carrera que tiene ese trabajador vinculado a la capacitación? Es maravilloso. Los que hemos participado alguna vez de un convenio colectivo de trabajo, la emoción de sentir la conquista real del derecho es inexplicable, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque socialmente son fuerzas muy dispares. La fuerza del capital es una fuerza muy dispara a la del trabajo. Y la más de las veces, el capital tiene capturado al Estado también. Son pocos los momentos, fíjense en la historia que yo les dije, donde tuvimos de aliado al Estado, fueron en aquellos años peronistas y en estos años del kirchnerismo. Hoy la tenemos vigente. Durante el macrismo, no, el Macri es muy inteligente, no desarticuló la ley porque se le venía el mundo encima, pero no convenía negociar. Entonces negociábamos nada más que salario. No convenía negociar porque Macri tenía a todos los técnicos del Ministerio de Trabajo laburando para desarticular los convenios. Entonces no era una buena mesa, era una mesa con trampa. Entonces lo que hacían los sindicatos era negociar el salario y adherirse al criterio de ultraactividad. ¿Qué quiere decir el criterio de ultraactividad? Es un principio legal. Quiere decir que si yo no me siento a negociar las condiciones de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, rigen las que están vigentes. Si vos no me llamás o yo no me siento, rigen las que están vigentes. O sea, en la actividad se trabaja sobre el último acuerdo. Eso se llama ultraactividad. A lo mejor a veces en un noticiero algún periodista sigue utilizando esa palabra que es muy, muy de los 70, pero es bueno porque te permite a vos como sindicalista, el día que negocias un buen convenio colectivo de trabajo, después guardarlo abajo de la mesa. Se cumpla o no se cumpla, vas viendo, ¿viste? Porque lo que hacen los tipos cuando te lo quieren tirar a menos, te lo dejan de cumplir. Entonces te dicen, dale, sentate, sacamos algunas cosas y las otras te la cumplo. No.
yo prefiero tenerlo abajo de la mesa y esperar un contexto político que me lo haga cumplir 100%, antes que flexibilizarlo, porque una vez que lo flexibilice no vuelvo más a eso. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Son opiniones. El convenio colectivo de trabajo, que es ese momento de igualación único en la vida del trabajador, termina siendo legal. Por eso hay que cuidarlo y hay que saber cuándo abro el paquete para desarmar la ley. Ese convenio colectivo de trabajo tiene fuerza de ley, lo homologa el Estado, lo homologa el Estado. Entonces, fíjense cómo es el esquema. Yo me siento a negociar con la patronal, pero también con el Estado, porque si yo le saco, por ejemplo, hoy Alberto está diciendo que la inflación del año que viene va a ser del 27%, 28%. Ojalá Dios lo escuche. Entonces dice, bueno, yo le pido a los sindicatos que negocien no más de un 30% de salario, porque quiero que el salario esté por arriba, de la inflación, pero que no me genere inflación. Entonces, un puntito este año, 2 puntitos el año que viene, bueno, les quiero decir que en el macrismo perdimos 20 puntos. Claro, no se lo podemos cobrar de entrada a este gobierno que viene en una pandemia. Pero supongamos que nosotros tenemos fuerza, estoy pensando en Moyano, que tiene cerrada la cámara de la actividad camionera, es casi un invento de Moyano. Y entonces para Moyano sentarse con la patronal a negociar un salario es sentarse consigo mismo. Entonces supónete que Moyano dice, a mí qué me importa, vos agarrá y poné 40% de aumento salarial. Bueno, ¿qué corre el riesgo Moyano de que no se lo homologue el Estado? O sea, que el Estado diga, no, yo eso no lo firmo. Entonces no tiene fuerza de ley. Entonces te lo va a pagar alguna empresa, alguna otra no te lo va a pagar. ¿Entendés? Entonces nosotros, lo que tiene de bueno el convenio colectivo es que se transforma en una ley y que vos podés ir a cualquier juez a decir, este no está cumpliendo con la ley y actúa la justicia, sobre todo en el fuero laboral. Podés ir al Ministerio de Trabajo y decir, este no está cumpliendo con la ley. Y el Ministerio actúa y actúa muy severamente. Porque se supone que la patronal estaba de acuerdo con eso que firmó. Entonces recuerden siempre, los convenios colectivos de trabajo no son acuerdos de dos partes, son tripartitos. Se habla en el sindicalismo de que nuestra actividad es tripartita. La negociación es tripartita. El Estado genera las condiciones para la negociación, pone la mesa, el café, y deja discutir libremente. Son libres las paritarias. El Estado puede sugerir a través de la rosca política, che, no negocien más del 29, no negocien más del 30. Eso es una rosca. Eso no puede ser una política legal, es una sugerencia. Las partes negocian libremente y el Estado se reserva la potestad de homologar. Nosotros, como fuerza sindical, necesitamos que homologue. Necesitamos que el Estado homologue, porque necesitamos que nuestro convenio sea una ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta que este país, no todos los países, este país, no todos los países, en la mayoría de los países, esto quedó como una figurita decorativa y lo que negocian este convenio es capacitación. Y el sindicato está subsumido por la patronal. Los sindicatos parecen como bolsas de empleo que te capacitan y te consiguen, mientras cobras el seguro de despido que vos pagaste previamente, te capacitan y te consiguen otro empleo. El sindicato sirve para eso en Europa. En la Argentina no, en la Argentina esto refleja una relación de fuerza y una situación de poder. Por eso necesitamos la homologación y la ley. Y piensen entonces que logrado esto, que nosotros fuimos con los compañeros atrás, con el bombo, con la defensa de la actividad, convenciendo a la comunidad también de que apoye nuestro reclamo, nos sentamos con la patronal, arreglamos el salario, las condiciones de trabajo, conseguimos que el Estado lo homologue. A veces el Estado también es patronal. Y entonces vos tenés el Ministerio de Economía que dice, bueno, la guita está, pero el ministro específico, como nos pasó a nosotros con Silioni, que nos quería dar menos plata que Kicillof, una cosa increíble.
El de economía quería pagarnos más salario que el de educación. Decían, pero esta gente tiene un problema. Bueno, conseguimos todo eso. ¿Qué quiere decir? Que generamos una ley por afuera del sistema burgués. Nosotros terminamos generando una ley por afuera del sistema de representación democrática que prevé el sistema capitalista, que es el sistema de partido, el parlamento, vos votás, vota Doña Rosa, yo soy Durán Barba, hago presidente a cualquiera y cago a medio mundo y está todo bien. Ese es el sistema que prevé el capitalismo para la participación política. El sindicalismo generó otro sistema de participación política que es en torno a la negociación colectiva. Entonces nosotros podríamos decir que hay un andamiaje de leyes que la genera el sistema formal de representación política, típicamente de las democracias liberales, más o menos liberales, y hay otro sistema que genera leyes que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el salario, con la vida real de las personas que trabajan y que se generan a través de la acción colectiva de un sindicato. Esa es nuestra responsabilidad. De eso laburamos nosotros. Por eso cuando a mí vienen y me dicen, che, vos, ¿por qué no te pones de candidato de un partido y participás de la política? Le digo, ¿vos sabés la política que hago yo? Yo hago política de la buena, hago convenio colectivo de trabajo. No te entienden mucho, dicen, este es un marciano. Pero nosotros participamos mucho políticamente, mucho más de lo que se imaginan. Este papelito firmado por el Estado que va a reflejar las condiciones de vida de nuestros compañeros, no viene nada más que porque yo me senté en una mesa y le expliqué las bondades del producto al capital o al Estado. Tampoco devienen solamente de la acción gremial. No se puede hacer sin acción gremial. Si yo no tengo el apoyo de mis compañeros, esto no lo puedo hacer. Pero no basta con el apoyo de mis compañeros. Porque hay un montón de cuestiones. Miren, ¿con quién hago el convenio? Hago el convenio con una cámara. Yo acá le conseguí una cámara de empresas de salud, que en el caso de ustedes es probable que les toque negociar con estas cámaras. No es con una, hay 200 cámaras que se van a ocupar del tema de ustedes. ¿No? Hay los convenios en privado, es un lío. Porque tenés las cámaras en Buenos Aires, tenés los de hospitales de comunidad, la de clínica privada, la de esta, la de aquella, son como 10 cámaras que tenés agrupadas. Bueno, vos tenés que juntarle la cabeza a todos estos. Les voy a decir un secreto a voces. Ninguno de los tipos que laburan en las cámaras son empresarios reales. Laburan de representar empresarios. Entonces son fácilmente coimeables también. Una cosa es el interés del empresario y otra cosa son los representantes en las cámaras, que también tienen un... El mundo de los CEOs. Bueno, miren ahora, ustedes vieron cómo se dio el proceso en lo que ahora se llama el campo. ¿Qué hizo la federación? ¿Qué hizo la sociedad rural? Compró a la federación agraria. Entonces, la que era contestataria en el modelo, hoy está conducida desde una cosa que se llama mesa de enlace por la sociedad rural. Y cuando vos vas a ver de qué laburan los supuestos productores, todos laburan de representar productores. Bueno, el caso más típico es dos, para que vean que no me detengo en la cuestión partidaria. Uno que labura para el macrismo, que es De Angeli, y otro que labura para Massa, que es Bussi. ¿No? Y tienen campo, y algunos deben tener, pero no lo laburan ni en pedo. Porque laburan de esto, de hacer política, Bueno, de representar y no olvidemos políticamente. al Momo Villegas en la UATRE. Bueno, el Momo Villegas, Los en realidad, peones. el Momo Villegas en realidad se había pasado, supuestamente representaba a los peones y terminó negociando con los intereses de la mesa enlace. Eso también es bastante común, porque cuando uno entra en ese juego de la negociación colectiva, es el momento en donde se ponen en juego también los valores, porque ahí hay mucha corrupción. Hay mucho, hagámonos amigos, vení, tengo un departamento de tiempo compartido en Miami, yo te lo presto, tomá, te pago el pasaje, andate con tu familia. Hay mucho de estos favores que uno dice, ¿cuánto me quiere esta gente?
Bueno, es para que dejes de representar los intereses de tus compañeros y seas un poco más transigente con los intereses de ellos. Eso es muy común. Ahora, lo que va a hacer el sistema es mostrar siempre al sindicalista vendido, como el momo. Nunca va a mostrar al sindicalista que le dijo, con todo respeto, métetelo en el culo. Eso no lo va a mostrar nunca. Eso no aparece. Lo que aparece es lo otro. Pero piensen que en la Argentina hay 250 organizaciones sindicales de primer nivel negociando convenio colectivo de trabajo. Y lo que muestran ellos son los 10 más poderosos que tienen bastante que esconder. Pero, por ejemplo, a nosotros, que somos sindicalistas poderosos, porque la CETERA tiene 300.000 afiliados, nunca nos pudieron encontrar ni un cospel. Entonces nos acusan de otra cosa, nos acusan de kirchneristas. Seríamos kirchneristas, montoneros, venezolanos e iraníes. ¿Entendés? Un poco cubanos también. Pero no nos pueden acusar de corruptos. Entonces, como no va por el lado de la guita, va por el lado de la ideología. Seríamos como aliados del eje del mal. Formamos parte del eje del mal. Y la verdad es que si hay algún sindicato plural en la Argentina, de verdad, no solo en la base, sino también en la dirigencia, es la CETERA. La CETERA tiene en su consejo directivo compañeros y compañeras que provienen de distintas experiencias políticas. Lo que sucede es que son todos antineoliberales. ¿Por qué? Porque son laburantes, digamos, porque no comen vidrio, pero no son todos kirchneristas, son antineoliberales. Ojo, en el kirchnerismo también hay neoliberales, ¿no? Y nosotros se lo marcamos cuando nuestro secretario general, ahora adjunto, en aquel momento, no, ya era adjunto, Eduardo, en un micrófono de una radio dijo, nosotros tenemos un ministro que echó a la única persona que entiende de pedagogía. Bueno, pero no importa, porque Adriana Puigro la quieren en las escuelas y no la quieren en el ministerio, y el que maneja el ministerio tiene cuentas en el exterior. Parecía que habíamos hecho un desastre y habíamos dicho una verdad, nada más. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos independencia política. No quiere decir que no tengamos compromiso de época. Hay que tener compromiso de época. ¿Qué quiere decir el compromiso? Bueno, para mí no es lo mismo un neoliberal que un no neoliberal. Porque el neoliberalismo tiene implícito la destrucción del sindicalismo. Si yo soy sindicalista, básicamente soy antineoliberal. Y si hay un gobierno que mayoritariamente es antineoliberal, yo voy a tratar de acumular con ese gobierno y ahora van a ver por qué. Entonces tengo compromiso de época con el gobierno. Ahora, no quiere decir que estoy afiliado al partido del gobierno. Tengo compromiso de época. La Cámara es muy importante. La Cámara representa no solo los intereses del sector, de la actividad. La Cámara es el mercado. La Cámara es el mercado. Representa ¿Y a qué juega el mercado? A sacarte la que te da. ¿Se entiende esto? El mercado juega. Che, la pauta salarial es un 30%. Bueno, de pasito aumentemos el costo de vida a un 50%. Le sacamos el 30% que le dimos. Ellos lo tienen mucho más claro que nosotros. A nosotros construir la CGT, lograr que todos nos consideremos trabajadores, que vayamos a un acto en la Plaza de Mayo todos juntos, que nos agarremos de la mano y cantemos el himno y digamos unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode. Eso nos cuesta un huevo, es más, nos cuesta muertos eso. Esto lo tienen clarito como es el coso. Clarito. Más claro que el agua. El capital tiende a acumularse y los tipos lo que hacen es te la dan en un convenio colectivo, en un acuerdo salarial y te la sacan en las góndolas con todas estas marcas. Y vos decís, ¿por qué soy boludo? Bueno, no, hay que construir poder en todos los ámbitos, en toda la línea. El sindicalista que va a negociar un convenio colectivo tiene que tener claro esto, porque si no se está tirando un tiro en la pierna. Si el tipo va a negociar un aumento salarial del 30% y el mercado está negociando la suba del dólar, de la nafta, de la carne, del pan, y dicen, bueno, yo salgo, le digo a mis compañeros, le conseguí un aumento del 30%, compañero, me aplauden un día, a los 3 días tengo un problema bárbaro. Entonces, ¿lo puedo resolver solo? No.
No, lo tengo que resolver en el contexto de la clase trabajadora, de las organizaciones de la clase. CGT, CTA, buscar alianzas con sectores de los pequeños productores, que le pasa algo parecido, pierden en este reparto. Y tengo sobre todo que tener muy en cuenta que la homologación de ese convenio la hace el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y que en este Poder Ejecutivo están los resortes de poder que van a hacer que esa negociación, que en su faceta salarial dura un año, tenga efectividad. Acá está la política económica del país. Yo no puedo desconocer esto. Para sostenerla o para enfrentarla, yo tengo que tener en cuenta cuál es el Poder Ejecutivo. No me da lo mismo, no me puede dar lo mismo. No me puede dar lo mismo un Poder Ejecutivo que apueste a sacarme la guita del bolsillo a través del alza constante de los precios y del tipo de cambio, a uno que luche contra eso. Esto es muy importante porque nosotros a veces terminamos al revés, quitándole oxígeno a los gobiernos populares que tratan de estabilizar la economía, yendo atrás de una fantasía de gobiernos que vienen a ponerte un 4000% de aumento en la boleta del gas. ¿De qué sirve que yo te negocie un aumento del 30% si la boleta del gas que vos pagabas 20 pesos te la llevaron a 3000 pesos? Y encima te dicen que tenés la culpa de algo. ¿Y qué querés? Se acabó la fiesta. ¿Vos qué querías? ¿Comprarte zapatillas y celulares? Aparte pagá que son 2 pizzas. Yo nunca supe dónde comía pizza. Hoy es el Día Mundial de la Pizza. Yo soy un amante de la pizza. Lo volví a llamar a Prat Guy para que me dé la dirección de su pizzería y no me la quiere dar. Porque debe ser la mejor pizza del mundo, ¿no? La más rica, por lo menos la más cara. Es muy importante. Yo no puedo desentenderme de quiénes son los tipos que están en la Rosada. Por lo tanto, no me puedo desentender del proceso que los ubica acá. Yo no me puedo desentender de quién va a ser el ministro que mi actividad, ¿no? Por ejemplo, se lo voy a decir en el caso de ustedes. Es lo mismo un ministro que intente no solo sostener el ministerio, sino desarrollar una política sanitaria a un ministro que dijo, no, está todo bien, bajale la categoría al ministerio, que total, esto está lleno de ñoquis. ¿Es lo mismo eso para un sindicalista? No, si es lo mismo no puede ser sindicalista. Puede ser cualquier cosa, pero no puede ser sindicalista. Se puede dedicar a lo que quiera. No es una mala persona, nada que ver. Lo que no puede ser sindicalista. Digamos, porque estaría negociando en contra de los intereses de los compañeros y las compañeras. En contra de los intereses de la actividad. Puede ser que un laburante no entienda cuál es su interés. Lo que no nos puede pasar es que un dirigente no lo entienda. Es decir, no nos da lo mismo quienes están adentro de esta casita. No nos da lo mismo. No es lo mismo. Cada vez que adentro de esta casita están nuestros enemigos, nos cobran todas las facturas. Todas. Las que consumimos y las que no consumimos también. Entonces, muy importante esto. Muy importante la actividad parlamentaria. En este Congreso, además de haber diputados que a veces se le canta y te votan una ley que te hace pelota tu actividad, y dice, pero si estos tipos no fueron a un hospital en su vida, no importa, ellos saben de todo. Estos son, si hay soberbios en este país, están adentro de esta casita, el Congreso de la Nación. Los tipos hablan de lo que quieran, escuchen bien las cosas que dice Iglesia, Lilita Carrió, el otro que creía, ¿cómo se llamaba? Creo que era tucumano, salteño, uno que andaba con una cosa amarilla, que odiaba a los homosexuales. Olmedo. ¿Cómo era? Olmedo. Olmedo. Bueno, esa gente diputada, esa gente define tu vida. Gran Sojero Gran de Esa es Salta. la gente que levanta la mano y te hace mierda, por ejemplo, un sistema de jubilación, te hace mierda un sistema de salud, te hace mierda el sistema educativo. Entonces, un sindicalista por lo menos tiene que hablar con los jefes de las comisiones que están acá adentro. Por lo menos la que rozan su actividad. Estar atento de que no te metan una ley que te voltea, no sé, una rama de tu actividad. Estar muy despierto viendo qué pasa acá adentro. Muy despierto. ¿Y acá adentro qué hay? Acá adentro hay tipos de la política.
La política, los movimientos sociales, toda la cuestión que genera una corriente de opinión, tiene que nosotros no podemos decir, a mí la política no me importa. ¿Cómo no me va a importar si este pelado que está acá lo va a ver a Durán Barba, se mete adentro de la Cámara de Diputados y después me vota todo en contra de la calidad de vida de mis afiliados? Me tiene que importar. De mínima yo tengo que tener la capacidad de invitarlo a cenar a este pelado y decirle, no hagas esto. No hagas esto porque va a pasar esto. Tengo que tener, eso se llama poder de lobby. El sindicalismo tiene que tener poder de lobby. Es decir, tiene que poder cruzar la vereda para a ver si lo puedo convencer a este de que no me mate. Y si me mata, le tengo que poder aplicar mafia, como se dice, ¿no? Mostrarle todo lo que le va a pasar. Mira, nosotros vamos a ir contra esto. Si ustedes van por esta ley, nosotros vamos a hacer esto. Es muy probable que a vos no te elijan más diputado. Entonces vos vas a hacer el favor a tu partido, que son 4 CEOs, y vos no vas a ser diputado nunca más, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros hoy, nuestro movimiento sindical, funcionara bien, hoy nosotros, sobre todo los que estamos vinculados al área, los sindicatos que están vinculados al área de la salud y las organizaciones sociales que están vinculadas a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, hoy tendrían que haber incendiado los medios con el desastre que hizo Caña con la denuncia del Plan Cunitas. Porque miren, en el año 16 interrumpieron la entrega. Miren todo el tiempo que pasó para que hoy la justicia dijera, no, esta denuncia era una denuncia falsa. Ahora, ellos le interrumpieron. Después nosotros conseguimos un juez que dijo, no, lo entregan igual mientras sigue la acusación, iban a meter a todos presos, parecía que adentro de la cunita había fafafa. Bueno, todo mentira era. Era nada más que para interrumpir un plan que se podría haber mejorado, pero que era bueno para las compañeras casi adolescentes incluso, que tenían hijos, que tienen hijos, y que no tienen cómo atenderlo, ¿no? Algo que para nosotros nos parece una estupidez, un termómetro para la criatura, un termómetro. ¿Eh? Bueno, esa... Pero ahí estás hablando también de la justicia y cómo funciona Ahora el bien, concepto de muy justicia bien. con los jueces. Ahora viene la justicia, a ver si la Porque tengo acá. Bonadío la mandó a quemar. Ahora viene, aguántenme que ya llego. Me parece que antes hay otra, a ver. Claro. ¿Por qué le pongo la universidad? Porque también un sindicato tiene que estar muy atento a todo el movimiento académico, científico, intelectual que se genera alrededor de la actividad que uno produce, ¿no? Porque en este país está lleno de estos tipos que saben todo, pero que nunca laburaron. Entonces hay una corriente de opinión que se construye en el mundo científico, tecnológico, académico, intelectual, que necesita ser interpelado por nosotros, para que no digan tamañas insensateces, para que lo que digan no vaya en contra de lo que hacemos, porque si no se la... Bueno, los médicos se habrán dado cuenta que producto de la pandemia, en los medios de comunicación aparecieron los sabiondos que han acusado incluso a los médicos de cualquier cosa, ¿no? Nuestra misma, Perdónenme nuestra que misma soy... sociedad de terapia, nuestra sociedad académica también hoy en día es uno de los limitantes para llevar adelante nuestros sindicatos. Bueno, muy bien. Ahí, Nos ponen frenos en la lucha bueno, sindical, en la lucha por nuestros derechos laborales. bueno, puede pasar esto, que el mundo de la academia no produzca una corriente de opinión desfavorable a la actividad, pero sí a la sindicalización, porque son bastante, para decirlo de alguna manera, individualistas, ¿no? Entonces no podemos dejar de prestar atención a todo lo que se mueve, lo que genera desde los ambientes científicos, académicos y tecnológicos alrededor de nuestro trabajo. Además porque produce plusvalía. O sea, muchas veces los ñatos que están acá empiezan a decir cosas que nosotros sabemos que no van, y cuando rascamos un poquito hay alguna multinacional tratando de vender algún producto.
A nosotros nos pasó en la docencia toda una corriente que vino de, digamos, la corriente del medicamento, para decirlo de alguna manera. Cualquier pibe con un problema, plum, le enchufamos una pastilla psiquiátrica. Inventaron enfermedades. Un pibe Sí. un poquito inquieto era un enfermo que había que medicar. Y nos medicaban a los pibes. En pública le dimos batalla. Pero en privada es muy común que te llama la maestra y te dice, mirá, la psicopedagoga Yo dijo que... lo que, en eso lo que pasa, el chico que sale de la norma es un problema. Bien, muy bien. Eso yo lo veo. El chico que es inteligente y cuestiona y sale de la norma pasó a ser un problema. Y le dan Y fa... muchas veces pasa que no lo saben manejar. Bueno, No, a no lo ese saben pibe, llevar a esos chicos. Te lo digo total, como pediatra, porque lo veo. bueno, a ese pibe que sale de la norma, los psicopedagogos sobre todo de la escuela privada, en pública perdieron, pero en privada lo mandan a medicar. Y hoy en Estados Unidos es un problema la cantidad de pibes que están con estos síndromes. Son pibes medicados, cuando en realidad el problema es que sale de la norma. Es un El pibe tema un es que poco le más... generan el síndrome a través de la Sí, medicación, es el terminan siendo síndrome de adictos. atención, se llama déficit de Sí, atención, tiene un y nombre lo que... ampliaron al adulto, que yo te Sí, cuento, mi prima que es psiquiatra en Australia está totalmente en contra y te dice que no existe directamente. Te da los fundamentos porque ella piensa que no existe. bueno, el Es un encuentro que invento para viene, medicar gente. muy bien, el encuentro que viene vamos a discutir este tipo de enfermedades que el neoliberalismo le genera a los trabajadores. Pero también se lo genera a los pibes, porque también lo va educando a la persona, al laburante, diciéndole, tu pibe tiene un problemita, le damos una pastillita, vos tenés un problemita, te damos una pastillita. Tenemos que ser todo medio pelotudo, bajar un cambio, porque así entra más fácil. Tenemos que hacer todo un cambio. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a toda esta movida que se da alrededor. Sobre todo de temas tan importantes como los que tratamos acá, que son la salud y la educación. No hay que bajar la guardia porque te cuelan inventos todos los tiempos, todo el tiempo. Y entonces ahora va a venir seguramente el de la justicia. Ve, acá lo tenés, mirá que tenés. No es la justicia. Bueno, acá quedó yo dividiría el concepto. Una cosa es la justicia y otra cosa es el poder judicial. El poder judicial en la Argentina es el instrumento del poder de los dueños del capital. Está al servicio de los dueños del capital. Digamos, ¿quién maneja la justicia? La mesa judicial. Que lo que hizo el gobierno de Macri con su torpeza es blanquearla, porque eso existió siempre. Digamos, aún con gobiernos populares había una mesa judicial que alternaba jueces para que las leyes de los gobiernos populares no tuvieran efecto. Yo se lo digo, repasen de pe a pa la historia de la ley de medios. No importa si era buena o mala, no importa. Dejá, eso no me meto en eso. Lo que les digo es, no se aplicó. No se aplicó una ley porque un señor dueño del Poder Judicial en la Argentina, llamado Manieto, movió a los jueces y dijo, no se aplica. Se asustó y cuando vino Macri le dijo, poneme todo en la Corte Suprema por las dudas, vamos a reforzar. Y ahí lo tenemos a Rosenkrantz. ¿Y cómo hizo ese aparato judicial? ¿Cómo hizo ese? A través del espionaje inventó causa y metió presa gente, porque sí, no importa, insisto con esto, no importa si Milagro Sala es buena o mala, te gusta o no políticamente, no importa, es lo de menos. Te digo más, a mí sus prácticas políticas no me gustan, a mí, pero no tiene nada que ver. Díganme por qué está presa. Hace 5 años que está presa. Es como la novela del zorro. ¿Se acuerdan que el gobernador decía, sargento, arréstelo? ¿Cómo a una persona presa 5 años porque se le canta a un gobernador? El arresto de Vudú, piensa en el arresto de Vudú, una locura. Tipo esposado a las 4 de la mañana descalzo. ¿Y dónde está el debido proceso? ¿Por qué tiene que estar preso mientras dura el juicio si no intentó profugarse?
¿Por qué se hace un circo de eso? Bueno, porque hay una mesa judicial. El macrismo lo que hizo, insisto, con su torpeza, fue blanquearla. Pero existe desde toda la vida. Y la manejan los dueños del poder. Y entonces nosotros tenemos que tratar. Ahí tenemos un fuero, en la justicia hay un fuero laboral, que ahí alguna chance tenemos. Por eso Macri, desde que asumió, recuerden que el problema de este país para él era los juicios laborales. ¡Qué divino! El problema de este país no era la fuga de capital, eran los juicios laborales. O sea, era que vos, cuando echás un laburante, vas a la justicia y la justicia te hace pagarle el doble de lo que le tenías que pagar por haberlo echado y no pagar. Eso era su problema. En el único lugar de la justicia donde nosotros tenemos un changüín más es en el fuero laboral. Por lo tanto, chicos y chicas, si van a ser sindicalistas, empiecen a averiguar los nombres de los jueces, porque son buenos, pero hay Y a que... los buenos jueces laboralistas los persiguieron. Bueno, Centeno, por Juicios ejemplo. Sí. políticos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque No, hacían hay muchos aplicaban derechos a abogados, los trabajadores. y hay muchos abogados laboralistas desaparecidos. Eso es un clásico. Los abogados laboralistas, o sea, lo primero que vos tenés que tener para armar un sindicato, te recomiendo, es un abogado laboralista de primer nivel, que tenga capacidad de penetrar en este fuero, en el fuero laboral, y que conozca el andamiaje del Ministerio de Trabajo. Sin eso se te hace muy cuesta arriba. Eso es como decir, bueno, voy a armar un equipo de fútbol, traigamos un buen arquero. Te va a atajar los penales, te va... ¿no? Después tenés que jugar el partido con buenos jugadores, pero el arquero es fundamental. No te equivoques con el arquero, porque si el arquero te lo compra el rival, por más que vos jugués muy bien, vas a perder siempre. El arquero es muy importante. Entonces, bueno, el tema del fuero laboral, no podés dejar de tener algún vínculo con esta gente. Ojo, que no es gente común. Aunque sean buenos, son raros. ¿No? Un secretario de un juzgado, rata inmunda, te va a pedir siempre alguna coima. Siempre. Digamos, por oficio te la pide. ¿Entendés? Hay que saber moverse porque no son pichones. El Poder Judicial en este país, en su conjunto, el Poder Judicial está muy lejos de la justicia. Entonces, uno no tiene que ir al Poder Judicial a buscar justicia. Tiene que ir al Poder Judicial a buscar poder. No hay justicia en el poder, hay poder. Entonces, hay que ir con esa mentalidad. Bueno, y esto es, digamos, la frutilla del postre. Nosotros tenemos que saber movernos en la más media. El poder mediático en la sociedad actual, y también lo vamos a ver en la charla que viene, es determinante, no solo condicionante. Determina situación. Si bien no determina el proceso, determina la coyuntura, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Elecciones en la provincia de Buenos Aires. El peronismo tenía dos candidatos. Un candidato que arrastraba toda la estructura del peronismo provincial era Aníbal Fernández. ¿Qué hacen los tipos? Pero un candidato polémico. ¿Qué hacen los tipos? Los tipos inventan, pero inventan que el tipo era narcotraficante. ¿Cuál es el resultado electoral? Pierde las elecciones. Sin haber ganado la provincia de Buenos Aires, difícilmente el partido Cambiemos hubiese ganado el país. Ahora, ¿cuántos años pasaron de esa denuncia armada? Sacaron a 2 presos de la cana, después fueron a visitar a los... y armaron todo un circo. La Nata, Lilita Carrió, toda esta gente te la armaron mediáticamente. Pasaron 4 años y el tipo salió totalmente absuelto. ¿Alguien sabe verdaderamente, más allá de nosotros que leemos los diarios y activamos, alguien sabe que Aníbal Fernández salió absuelto de esa causa? Al tipo le cagaron su carrera política, además, ¿no? Además de ensuciarlo como persona. Al peronismo le hicieron perder una elección. O sea, tienen un poder pero mamita querida. Si nosotros no le damos bola a esto, estamos muertos. Bueno, yo soy medio nabo para esto, no entiendo bien cómo funciona esto.
porque esto no es solamente el tema de los medios masivos. Ahí yo sí sé cómo funciona. Pero hay una cosa que es la más media que supera los medios masivos, porque los medios hoy generaron esa Ahora tenés suerte. las redes sociales. Muy bien. Las Las redes redes sociales. sociales que incluso en otros países del mundo llegaron a cambios políticos y hay causas por eso. Bueno, hay que saber moverse ahí. Tengo 55 años, no me piden que cabecee, no sé manejar el Twitter. Tengo Twitter, me lo maneja un joven. No sé hacerlo, pero no se puede no saber. O sea, los sindicatos tienen que tener un equipo profesional de esto. Nosotros tenemos bastante bien, Paula se la rebusca muy bien, es una persona que estudió, el anterior secretario de medios también es un licenciado en comunicación. O sea, no podemos improvisar con esto. No es más, yo cuando empecé en el sindicalismo, con la madre de mis 3 hijas, Eduardo y Angélica, hacíamos dibujitos tipo lo de Mafalda, armábamos un volante con una hoja, le sacábamos fotocopia y lo repartíamos por la escuela y era un golazo. Digamos, la lista a la cual enfrentábamos armaba una hoja entera con letra chiquitita que nadie leía y nosotros con 3 viñetas le copábamos la parada. Bueno, hoy no basta con eso. Hoy necesitamos profesionales que puedan construir eslogans, a mí me parece que la cabeza de las personas la han acostumbrado a la cultura del Twitter. Y entonces vos tenés viste que el Twitter tiene algo así, látigo, algo instantáneo, corto, o sea, no sé cómo se dice, el hashtag. Eso es lo que manda hoy. Y yo estoy lleno de palabras, no sé si se dieron cuenta, pero yo te puedo hablar 7 horas sin parar. Bueno, esa no es la manera de comunicar. Puede ser una manera de formar, pero no es una manera de comunicar. Si nosotros tenemos que salir a construir un padrón de afiliados, con toda esta verborragia, la gente se nos duerme, se nos va. Hay que construir un eslogan rápido y atraer. Esto para mí es cosa de profesionales, no es cosa de militantes. Son miradas. Mis compañeros, por ejemplo, Eduardo me dice siempre, no, se la vamos a ganar militándola. Esto es militancia. Para mí, le podemos poner la militancia, pero si no hay alguien que piense el contenido, o sea, yo puedo hacer que mis 500 compañeros del activismo tuiteen y retuiteen, pero el que piensa el primer Twitter tiene que ser un tipo que entienda de cómo de cómo meto el concepto, ¿eh? Digamos, esto es lo más complejo en el sindicalismo actual. Fíjense que nosotros tenemos una imagen horrible, digamos, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota. Yo soy sindicalista desde que tengo 18 años. Empecé a trabajar en el año 83, 84, en una fábrica de alimentación y se retiraba el delegado. Y bueno, coincidió un momento que todos los que estaban participando como trabajadores de esa fábrica, ninguno tenía interés. Y como yo venía de haber militado la campaña del peronismo en aquella época, el viejo dijo, el delegado vas a ser vos. Yo no sabía ni qué era ser un delegado. Pero, digamos, me animé. Me animé a ser delegado allá por mis jóvenes 18 años. Bueno, en el barrio me conocen como el sindicalista y un día me doy cuenta que a mí todo me salía más caro. Si yo llamaba a un electricista, me cobraba el doble. ¿Cómo me daba cuenta? Porque cuando llamaba a mi mujer, no se daban cuenta que era yo, que vivíamos en la misma casa, y le salía todo muy barato. Y yo decía, qué suerte que tenemos. Y un día llamo a un compañero mío de la primaria que hacía electricidad. Y le digo, che, cabezón, ¿cuánto me cobra esto? Bueno, no, yo a vos digo, pero a mí cada vez que pido algo me matan. Me dicen, porque sos sindicalista, boludo.
¿Y qué tiene que ver? Y que, dale, estás cagado en plata. Ese concepto se trabajó mediáticamente. Y lo viene trabajando, ustedes son todos muy jóvenes, pero quien tenga algunos años se va a acordar de Neustadt, un hombre con cabeza de tortuga, ¿no? Que se dedicaba a denostar al peronismo y al sindicalismo, sobre todo al sindicalismo. La táctica era mostrar a 4 o 5, es muy fácil, muestro a 4 o 5 sindicalistas corruptos y luego lo traslado a la generalidad. O sea, son todos corruptos. Los gordos de la CGT, crearon. Los gordos, claro, muy bien. Ahí vienen todas analogías horribles, ¿no? El sindicalista que negro, grasa, patotero, mafioso, corrupto. Todo eso se construyó. ¿Por qué se construyó? Porque el objetivo es debilitar a esta estructura de negociación colectiva que venimos viendo. Lo que no quieren es la fotito de la igualación. Lo que no quieren es que nosotros una vez al año le digamos al capital, ahora tenés que hablar conmigo. Eso es lo que no quieren. ¿Cómo logro debilitar eso yo? A través de destruir la imagen del que lo hace. Y eso se cocina acá adentro, ¿no? Y ustedes van a hacer, a nosotros nos pasó, la docencia era una noble actividad hasta que aparecimos nosotros y dijimos, ahora vamos a hacer un sindicato. Ah, bueno, entonces péguele al maestro todos los febreros, plum, plum, plum. Este año se ha adelantado en un mes. Pero somos miren, el prestigio social que perdió en algunos sectores, en otros no. Pero el prestigio social que perdió de la clase media para arriba, la docencia es impresionante. Las madres de clase media alta creen que las maestras son sus sirvientas. Eso, y antes cualquiera, rico, pobre, clase media, digamos, se cuadraba frente a la escuela. La escuela era, como decían ellos, el templo del saber. Desde que aparecimos nosotros, la escuela es un lugar de peronistas, negros, kirchneristas, no sé. El discurso de la ministra no es un error, no se le filtró. Cuando dijo que nosotros éramos viejos, fracasados, zurdos, todo eso, no es está marcando agenda, está diciendo lo que un sector piensa de nosotros. ¿Y todo por qué? Por intentar una negociación colectiva, por dignificar al trabajador de la educación, por plantearle que nosotros no somos agentes del Estado, no somos funcionarios del Estado, somos trabajadores de la educación, trabajadores de la educación y de la cultura, porque construimos cultura. Bueno, ese camino les espera a ustedes. Para pelear, tienen el anticipo de lo que nos pasó a nosotros. Tienen que construir mediáticamente emblemas, digamos, Cuando la fue el capacidad paro en provincia de Buenos Aires de los médicos que no andaban los consultorios, los servicios de guardia y terapia funcionaban. Vos ibas por el hospital, escuchabas a la gente quejarse, lo que quieren es aumento de sueldo. Y decían, al final, porque quieren aumento de sueldo, no quieren trabajar y qué sé yo, y la realidad es que no lleva poco llegar a uno donde llega. Y está mal que tengamos pluriempleo. Entonces, la verdad es que vos escuchás y eso es el mensaje de los medios y el mensaje que dan. Eso es lo que yo escuchaba cuando estaban los paros. Es más, en un momento que hubo un reclamo, que fueron, yo en ese momento trabajaba en el Café de San Martín, que fueron los medios a ver y que se reclamaban varias cosas, porque una de las cosas que se reclamaba era que el hospital estaba muy venido abajo, no andaban los ascensores, nos tuvieron que subir un paciente a la terapia pediátrica que estaba en el 4º piso por escalera. Se reclamó todo esto y una de las cosas que dentro del reclamo se hacía era los sueldos bajos de los médicos en provincia de Buenos Aires. Y lo que sacó por horario el periodista que hablaba de TN era que pedíamos aumento de sueldo. No habló nada de que el hospital estaba venido abajo, no habló nada de que los ascensores no andaban, de que tenían que subir los pacientes por la escalera. Todo eso lo dejaron de lado, que eran cosas importantes que afectaban a la salud de la población, no era que era una pavada. Lo que salieron hablando fue quieren aumento de sueldo. Algo parecido pasó con los médicos que hicieron el reclamo ahora en Neuquén.
también hubo una campaña desde la dirección del hospital de desprestigio. Y bueno, es tal cual lo describo, campaña de desprestigio. Hay que estar preparado. ¿Cómo se contrarresta una campaña de desprestigio? Con dos acciones concretitas. La campaña de desprestigio tiene dos patas. No va solamente al que observa, también va a tu base. O sea, también va a tus compañeros para que despeguen, para que no se afilien, para que no se sindicalicen, para que no luchen por sus derechos, para que vuelvan a ser yo estoy dispuesto a todo, como decían nuestros compañeros. Yo di clase arriba de una bolsa de cebolla, está muy mal. Yo ni en pedo doy clase arriba de una bolsa de cebolla. Yo quiero que el Estado me garantice mis condiciones de trabajo. Bueno, la primera es para adentro. Hay que militar fuerte, digamos, para adentro, para que nuestros compañeros y compañeras no se sientan atrapados por ese discurso. Y la otra es con la comunidad. La otra pata de la campaña de prestigio es contra la comunidad. ¿Cómo lo contrarrestás? Con una acción mediática en contra. ¿Entendés? Que es recontra difícil, porque donde se avivan que vos le estás tomando la leche del plato al gato, te echan. Los medios te llaman para que vos hables mal de los sindicatos, donde vos empezás a revertir ese discurso, diga, a este no lo llame más. ¿No? A este no nos llame más. Miren, a nosotros nos cuesta penetrar aún en los medios que se suponen que han sido, digamos, que han acompañado los reclamos sociales en los últimos 4 años. Nosotros cuando vamos al programa del gato y hablamos mal de la reta, nos sacan del aire, nos preguntan de fútbol, de cualquier cosa, de carrera de caballo. Se ponen todo nerviosos. Y si ustedes vieron en C5N, estoy hablando de C5N, la cantidad de periodistas militando la apertura de escuelas, se dan cuenta cómo van sobre para todos lados, ¿no? Bueno, hay que asumirlo, no hay que ser carmelita descalza, esta gente reparte plata por todo lado y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, sin corromperlo, pero entender que el enemigo compra voluntades. Compra voluntad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo surfeamos esto. Bueno, ¿qué hace Eduardo? Eduardo entra con un discurso para que le den aire y cuando puede, en el medio del discurso de la nada, le pega un palazo que después nosotros reproducimos esa oración. Quiere decir que nosotros metemos un tipo en un medio para que hable generalidades y en el medio pueda meter un 4 segundos de golpe y después recortamos ese golpe y lo mandamos por las redes. ¿Entienden? Le hacemos ese jueguito. Es re difícil, pero hay que hacerlo, hay que meterse. Para mí, el tema de la política de comunicación de un sindicato hoy es tan importante como la política gremial en sí misma del sindicato, ¿no? Nunca tan en boga aquel viejo concepto de que no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Hoy Sí, manejar las comunicaciones, las redes, todo lo que llega masivamente. Sí, totalmente. No hacerlo solamente como un activismo, hacerlo profesionalmente. Contratar una persona, si no la tenemos de nuestra tropa, que entienda de comunicación y nos arme el esquema. Después nosotros vamos y mandamos y subimos al Facebook y le hacemos a abrir a los 200 que tenemos un Facebook, un Twitter, lo que sea, un grupo de WhatsApp. Pero hay alguien que tiene que dirigir eso. Alguien nos tiene que decir, ahora metan esto en todos los grupos, ahora sáquenlo, ahora digan esto, ahora hagamos esto, vamos a salir a esta hora todos juntos con este hashtag. Eso es lo que hay que hacer, eso lo tiene que dirigir uno que sepa. Me lo dan a mí, naufragamos. Tiene que ser alguien que entiende de lo que estamos hablando. Bueno, hay más todavía, es la cuestión de la globalización. Es una cuestión muy importante porque quizás nosotros le metemos mucho la mirada local del problema, pero toda la cuestión del mercado está internacionalizada, está globalizada. Uno puede pensar, yo no conozco mucho la globalización de la actividad médica, supongo que por el lado de la tecnología y de los medicamentos se debe ver claramente. Yo conozco mucho la de textil, digamos,
la construcción del trabajo esclavo en la industria textil es una red global. Es una red global. O sea, no se la combate solamente mandando inspectores al Bajo Flores. Digamos, es mucho más profundo y tiene terminales en distintos lados del mundo. Ahí hay un trabajo, por ejemplo, en este tema, hay un trabajo que hizo, alguna vez fue legislador, después fue candidato, ahora es amigo del Papa, no sé qué, que es un maestro que se llama Gustavo Vera. Él descubrió cómo es esa red internacional alrededor del trabajo esclavo textil. Y ese trabajo esclavo, por supuesto, que define la industria. Bueno, nosotros también tenemos una organización mundial de trabajadores, se llama la Confederación Sindical Internacional. Tiene una sede para las Américas, tiene una rama para la educación, debe tener una rama para la salud. Nuestro compañero Yasky es el presidente de la Internacional de la Educación, que es parte de la Internacional del Sindicalismo para América Latina y que es parte de la Confederación Sindical Internacional. Es muy importante estar conectado en el mundo hoy, sobre todo porque el capital hoy, bueno, ustedes lo habrán visto en el gobierno anterior, te lo vendían como qué bueno, qué lindo que es el mundo que viene. Macri decía, él mismo, no es que mandaba decir, él mismo decía, dentro de muy poco tiempo vamos a atendernos médicamente con un robot al cual le vamos a dar la temperatura, el dolor que tenemos y nos va a devolver lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí está la amenaza entre la financiarización y la robotización del trabajo, está la amenaza de la eliminación del puesto de trabajo, sea cual sea, de un maestro a un médico a un barrendero. Digamos, estas dos cuestiones juntas, nunca se muestra la financiarización, sino el avance tecnológico. No sé por qué cosa le hacen creer a la gente que el avance tecnológico es maravilloso, pero bueno, yo me permito ponerlo en cuestionamiento eso. Pero es muy importante que ustedes metan al revés de lo que decía Perón. Perón les recomendaba, el Perón de la década del 70 les recomendaba, en aquel momento no había una organización sindical a nivel mundial. En aquel momento estaban divididas ideológicamente. Había una organización sindical del mundo libre, la CIOLS, pero a su vez se había dividido en dos. Una eran los europeos y otra eran los norteamericanos. Dentro de los europeos había dos tendencias. Los social cristianos, por ejemplo, la CLAC, acá en América Latina tuvo mucho desarrollo, y los socialdemócratas. Y después estaba la Confederación Sindical Mundial, o no, CMT, Confederación Mundial de Trabajadores, que era la comunista. Entonces Perón veía todo ese desparramo que había en el mundo y decía, no se afilien a ninguna. Es más, el peronismo intentó construir el Atlas. El Atlas era un encuentro latinoamericano de trabajadores. Duró poco, pero lo intentó construir. Al revés, hoy que el mundo se unificó por el efecto de la globalización en una sola central de trabajadores, que es la Confederación Sindical Internacional, es muy importante que ustedes rastreen cuál es la internacional que nuclea a los trabajadores de la salud, y que participen de ese espacio. Yo te iba a preguntar, Rubén, perdón, si la Confederación de los Trabajadores, en realidad nosotros tenemos Federación de Médicos de Latinoamérica, pero tienen todos, por lo que habíamos visto en un momento cuando nos ocupamos, yo personalmente me puse a buscar en España, en Francia y en América, y eran todas asociaciones académicas y federaciones académicas, ninguna hablaba de los derechos laborales, y de hecho en España preguntando si tenían a alguien que los nucleaba, que los representaba, pues no, me cortaron en seco y no existe una representación sindical de los trabajadores de salud. Mira, primero, metete en la página de la Confederación Sindical Internacional y vas a ver que hay una que no me acuerdo cómo se llama, pero que es para América Latina. Y ahí si vos te metés en la página vas a ver todas las actividades que tiene, las federaciones. Hay federación, por ejemplo, ISP, Internacional de Servidores Públicos.
Ahí están todos los trabajadores del Estado. Debe haber una rama de salud ahí. Debe haber una rama de salud. Seguro, en la ICP, seguro debe haber una rama de salud. Nuclea, por ejemplo, yo tengo miren, en este momento estoy en un edificio de los trabajadores de las obras sanitarias. Ellos están en la ICP. Y participan en la ICP como sanitaristas, por el agua y el saneamiento, algo muy distinto a la salud. Pero estoy seguro que la ICP tiene una rama de salud. Pero yo creo que debe haber una de trabajadores de la salud, ¿no? Yo lo que puedo hacer es, me voy a comprometer para el encuentro que viene, le voy a preguntar a los compañeros de la CTA que participan de, de los movimientos internacionales que me digan algunos links para que ustedes empiecen a ver esa cuestión internacional del sindicalismo. Hoy no podemos desprendernos de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Por la financiarización económica y por la robotización. Eso es la globalización. Eso es la globalización del capital. ¿Qué le oponemos nosotros a esa globalización? El concepto de localización. Es decir, nosotros no queremos parar la corriente de avance tecnológico, sí queremos parar la financiarización y queremos hacer de la globalización un fenómeno local. Es decir, en cada región una particularidad. Digamos, si vemos al mundo como una orquesta, queremos tocar nuestro violín en esa orquesta, no que lo toquen por nosotros. Entonces, esa pelea hay que construirla organizadamente. No se crean que es muy dispar, ¿eh? No se crean que es muy dispar. El capitalismo tiende a demostrarte o a mostrarte mediáticamente de que toda pelea es al pedo, que esto ya está, ¿para qué? Si esto siempre fue así, va a ser así, la fuerza del capital es indestructible, ¿sí? Paren. Estamos discutiendo modelos, no estamos discutiendo sistemas. Si vos me decís que el capitalismo en los próximos 50 años pareciera no destruirse, bueno, puede ser. Ahora, los modelos del capitalismo son muy discutibles. No es lo mismo el capitalismo renano que el capitalismo norteamericano que el capitalismo en Latinoamérica. Son tres capitalismos bastante distintos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que cuenta Alberto Fernández de la Merkel, que es verdad. Y piensen ahora la diferencia cuando Alberto cuenta que Merkel le preguntó, ¿por qué no pagan impuestos los ricos en la Argentina? Bueno, y ahora yo le diría a Alberto Fernández, mirá que Merkel dice que no hay que abrir las escuelas. La dama que no tenía corazón dice que no hay que abrir las escuelas, ¿no? Pero bueno, cosas dichas al pasar. Yo me comprometo en el próximo encuentro, no soy especialista en sindicalismo internacional, pero digamos, algo les voy a traer como para que indaguen. Y finalmente, todo lo que nosotros vimos lo que construye es el poder sindical. Este poder sindical, digamos, necesariamente necesita construirse colectivamente, como vimos al principio, necesita construirse para tener este poder, ¿ve? Me gustó la figurita del edificio porque yo creo que en el capital colectivo que las organizaciones construyen para sus afiliados, el sindicato, el hotel, la clínica, la mutual, el camping, en esas organizaciones de capital colectivo se refleja el poder. Estas paredes están bancadas no solo por el aporte de los compañeros, sino por la lucha de los compañeros. Ahora, para que tenga esta robustez, este sindicato no es solo una construcción de actividad, necesita pensarse en el seno de la clase trabajadora. Y en el seno de la clase trabajadora están las federaciones y las confederaciones. El último punto es este. Esa actividad sindical que nosotros vimos colectiva, que vimos con la importancia de la personería, que vimos todo el recorrido que tiene que hacer en el accionar un representante sindical, también lo tiene que hacer en el seno de la clase trabajadora y lo hace con organizaciones de distinto grado. Puede ser una organización de primer grado, un sindicato, una unión, puede ser local, puede ser nacional.
Ustedes pueden construir el Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Terapia Intensiva. Bueno, ese sindicato único es nacional. Lo pueden hacer como una unión. Es un sindicato de primer grado. Pueden hacerlo, digamos, provincia por provincia y después unificarlo en una federación. La federación es la organización sindical de segundo grado. De segundo grado. Las federaciones son de segundo grado. ¿Qué agrupan a otros sindicatos? ¿Qué agrupa una federación a otros sindicatos? Un grupo de sindicatos hace una federación y el conjunto de las federaciones hacen las centrales, que son las organizaciones sindicales de tercer grado. La CGT y la CTA son organizaciones sindicales de tercer grado. Ahí, en ese contexto de la organización colectiva de la clase trabajadora, es donde todo ese laburito que nosotros hicimos, que en la negociación colectiva, la acción gremial, que nos vinculamos con los partidos políticos, con los diputados, con el ejecutivo, que tuvimos que ir a hablar con el secretario de tal juzgado, porque en tal fábrica no me lo respeta, que me gasté medio sueldo pagándole cena a los ladri de la Cámara, que entendí la lógica del mercado por donde me la quieren chupar, que entiendo cómo funciona mi actividad en la globalización, que me entiendo todo el juego como viene. Bueno, todo eso, si no nos organizamos de manera otra vez colectiva como clase trabajadora, es al pedo. Y esto es lo más difícil para los sectores sociales que nosotros organizamos. Es muy probable que después de machacar mucho, entiendan por el lado del bolsillo que les conviene armar un sindicato. Pero el sindicato médico no es lo mismo que los demás. Es otra cosa. ¿Por qué tengo que estar yo en la CGT? ¿Por qué tengo que estar yo en la CTA? Ahí están todos los negros. Y ahí están los otros sindicatos. Esa discusión, por ejemplo, en nuestro sector todavía no está saldada. Es como que de última te lo permiten. Bueno, anda a jugar. Anda a jugar a que sos Ruchi, pero nosotros no somos Ruchi. ¿No? Bueno, no es necesario que lo entiendan los compañeros en su conjunto. Es necesario que lo entiendan los que van a construir la organización. No podemos dar una pelea aislada del resto de la clase. ¿No? Cuesta mucho en nuestros sectores, porque además nuestros sectores es como que están ilustrados, que entienden quizás un poco más la dinámica, y a veces no entiende la postura política de la central obrera. A veces decir, pero ¿cómo no hacen esto? ¿Cómo no hacen otro? Tranquilo, tranquilo. Miren, le voy a decir una cuestión. Nosotros perdimos las elecciones en el año 2015 y sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar con el conjunto de la clase trabajadora. Nosotros sabíamos exactamente a qué venía el enemigo porque los conocemos de la negociación. El problema con el Frente Cambiemos no es el diputado Iglesias o ni siquiera la diputada Carrió, el problema son los CEOs. Y a eso nosotros lo conocemos como la palma de la mano, porque negociamos todo el tiempo con él y sabíamos que en cuanto le diéramos un tranco de pollo iban a venir por nosotros y nos iban a matar. Entonces lo primero que hicimos, al otro día de haber perdido, cuando todo el mundo le echaba la culpa a alguien, nosotros le dijimos, no perdimos, no nos ganaron ellos, perdimos nosotros, y perdimos porque no fuimos unidos a las elecciones. Vamos a trabajar por la unidad del movimiento popular. Lo dijo la CGT y lo dijo la CTA. Primero lo dijo la CTA. Primero lo dijo la CTA. Logramos, primero, al día siguiente lo dijo Yasky por todos los medios. Pero fíjense, el gobierno asumió el 10 de diciembre. Nosotros el 1 de mayo, en realidad fue el 29 de abril del año 16, o sea, a 3 meses de haber asumido el gobierno, hicimos un acto de conjunto en el Paseo Colón, donde metimos 30.000 trabajadores a defender los convenios colectivos de trabajo. Y en ese acto hablaron todos los dirigentes de las distintas centrales obreras. Y sabíamos que se venían contra nuestros convenios, sabían que se venían contra nuestras conquistas. Y miren, Moyano había jugado electoralmente del otro lado. Sin embargo, enseguida nos dimos cuenta de lo que pasaba. ¿Por qué pudimos revertirlo? Bueno, por una propuesta electoral, pero ¿qué tuvo que ver la propuesta electoral? Tuvo que ver con la unidad, primero,
la unidad de las organizaciones de la clase trabajadora y después la unidad del campo político. Ustedes me dirán, che, bueno, pero este gobierno no es muy bueno. No, sí, ya sabemos. Este gobierno no es muy bueno, pero no es un gobierno enemigo. Y si mañana viene otro de otro signo político, viene un radicalismo de verdad, viene un partido socialista, que nosotros lo vamos a bien recibir, porque no son gobiernos enemigos. Podemos discutir un poco más, un poco menos, como discutimos con Alfonsín, pero no son gobiernos enemigos. El problema nuestro son los gobiernos enemigos de la clase trabajadora y de las organizaciones de la clase. Entonces, insisto con esto que venimos discutiendo de hace 3 encuentros, no nos da lo mismo. Si vamos a construir un sindicato, no nos da lo mismo. Si vamos a ser representados por un sindicato, no da lo mismo, porque para eso están mis representantes. Pero si vamos a asumir la representación, no nos da lo mismo, nos tenemos que comprometer con la construcción de nuestra organización en particular, con las organizaciones de la clase trabajadora en la Argentina, en la región y en el mundo. Ese es el laburo, chicas y chicos, eso es lo que tienen que hacer. Yo traté de sintetizarlo en estas filminas. Digamos, la verdad es que no es fácil, pero insisto, no es imposible. Es perfectamente realizable. Y como no le estoy vendiendo futuro, le vendo pasado. Esto es lo que hace todos los días el movimiento obrero en la Argentina. Esta es la realidad efectiva de la clase trabajadora en la Argentina. No es una fantasía, esto se hace, se construye. Todo el tiempo, avance y retroceso, avance y retroceso. No hay, lamentablemente, la idea de ese movimiento dialéctico que sintetiza en una sociedad mejor las contradicciones, está bueno para leerlo en un libro, pero la realidad no parece ser dialéctica. La realidad parece ser espiralada, contradictoria, que va y viene, ¿no? No parece tener una síntesis en realidad. Bueno, a nosotros nos toca montarnos en esa realidad y construir justicia social. Eso es lo que hacemos todos los días. A veces mucho, a veces poco, a veces nos hacen retroceder. Hay algo como decía Troilo, siempre volvemos porque nunca nos vamos de esa pelea. Siempre vamos a volver porque nunca nos vamos de la pelea por la justicia social. No, eso lo decía Troilo en un lindo poema, si yo nunca me fui del barrio. Bueno, nuestro barrio es la justicia social. Y ahí estamos. No importa la actividad, no importa si somos médicos, maestros, carpinteros, obreros de la construcción, trabajadores del volante, taximetrero, colectivero, qué sé yo. No importa lo que hacemos, lo que importa es el sentido de la organización de lo que hacemos. Y ahí estamos todos hermanados. Así que bueno, chicas, escucho comentarios. Nada, muy claro, muy claro, hay que un gráfico, norte muy claro. Bueno, me alegro y sobre que todo cuando te llegan algunas noticias de que el problema local es internacional, porque la problemática en salud es acá, pasa lo mismo con trabajadores y la gente en genérico, que es el paciente en Estados Unidos. Justo había subido una nota y puedo asegurar que es la misma situación acá, allá y en España o sea, donde vayamos, la situación es la misma. Con lo cual, esto va a ser una lucha larga. Bueno, pienso, ¿no? Y había una compañera compartió una frase que hablaba de ser puentes en este momento en el que muchos construyen muros y tiene que ver con esto, de que estamos en la presencia de un gobierno que por lo menos no es enemigo y bueno, más allá de todas las ideas partidarias que podamos tener, eso, vinimos a generar puentes porque otra no nos queda. Es un problema mundial y hoy nos toca a nosotros estar acá, a nosotras y a nosotras. nos toca esta. Nos toca esta. Y bueno, exacto. Yo creo que la pandemia seguramente cuando la terminemos de superar también nos va a hacer más fuerte. Ahora está muy de moda. Miren, cuando empezó la pandemia, los filósofos reflexionaban acerca de la caída del capitalismo, del hombre nuevo, bueno, gente que tal pedo.
Ahora también la gente que está al pedo dice, vamos a salir peor, esto va a ser un desastre. No, yo creo que sí va a ser difícil salir de esta, no es tan sencillo, lo están viendo ahora, pero está tomando mucho sentido el tema de la organización, porque en todos lados te tenés que organizar. Yo estoy trabajando mucho en las organizaciones intraescolares con el tema del retorno a clases presenciales. Y eso que te costaba mucho, que una maestra entienda que depende de la otra, que son compañeras, hoy están obligadas, porque el bicho no la discrimina, ¿viste? Entonces estamos con el tema de cómo nos organizamos con la distancia, con el alcohol, con el tema de los barbijos, de dónde vamos a sacar las máscaras. Hay toda una organización que quizás es impuesta por este momento que estamos viviendo, pero que la tenemos que utilizar en favor de la organización superior. La organización superior siempre es el sindicato, porque es la organización de la clase. Entonces hay que arrastrar eso al sindicato. ¿Eh? Bueno, chicas y chicos, los voy a dejar, son las 9:15. Bueno, gracias, muchas gracias. Les pido disculpas por la extensión de mi charla, pero bueno, me apasiona un poco y no me doy cuenta del tiempo. No, para nosotros es un gusto, me parece. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gaby, yo te voy a pasar lo más rápido posible. Ahora, para la clase que viene, lo que vamos a discutir es la sociedad actual, de cómo es la sociedad actual. Te voy a pasar el módulo lo más rápido que pueda, pues es un módulo complejo. Pero cualquiera puede hablar de la sociedad actual y también cualquiera lo puede hacer en base a algunos autores que yo voy a citar ahí, qué sé yo, de Bauman, Bin-Jun, el nuestro, Aleman. Son autores que describen la sociedad actual, o sea, el neoliberalismo desde el punto de vista filosófico, y que nosotros nos vamos a adentrar como clase final a eso. La cuestión sindical está, digamos, concluida, pero indagar en esta realidad que nos toca vivir también nos va a dar un insumo para la organización. Así que bueno, los espero. Lástima que estamos con esto, si no, Dale. la última clase siempre es un asado, o por lo menos una empanada, pero ya va a haber oportunidad. Ojalá, seguro. Un abrazo. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.